Ok, esta es la clase del 21 de octubre, qué ilusión, ya mismo se acaban las clases, ¡viva! Hoy lo que yo quería era presentarles algunas ideas finales del material para el examen del viernes, ¿verdad? Para ustedes los que son de la sección de los miércoles será el viernes, para los que son de la sección de martes y jueves que también recibirán esta grabación, pues entiendo que va a ser mañana jueves. Así que esta prueba no es muy compleja, ¿verdad? Es sobre los conceptos más generales sobre el Renacimiento, sobre la figura, carácter y pensamiento de Leonardo da Vinci, su arte. Y habíamos dicho que había 2 lecturas y 2 PowerPoints, pero que como que nos quedó un poquito por discutir. De la lectura, una de las lecturas era la de Leonardo da Vinci, que ya la discutimos, que incluso está grabada y creo que ese video de esa clase está colgado en muro. Pero nos faltaba de esta lectura algunas ideas importantes que tienen que ver con la ideología renacentista, cuando ellos son capaces, como esa ideología incorpora ideas orientales como el zoroastrismo y el hermeticismo. Y aquí está esta página que ustedes la tienen así toda highlighted de amarillo. Aquí está de lo que trata, lo más importante. Miren lo que dice. De esta manera comenzó la segunda fase del Renacimiento. Así que el Renacimiento tuvo 2 fases. ¿Cuál es la primera? Pues la primera se refiere, bueno, vamos a la primera, ¿verdad? La primera se refería al fin del siglo XIV, las ideas florentinas estaban en el centro de lo que ha sido llamado el humanismo cívico, del Renacimiento y del republicanismo, de la libertad civil. Se distinguía por la apreciación de los modelos de Atenas y de la República Romana. Por ahí va, ese es como que el primer Renacimiento, el que también se devela con lo de Dante, el civismo, el humanismo, los valores políticos, la libertad civil, el descubrimiento o la recuperación, ¿verdad? De todo lo greco, romano, en términos del arte, en términos de los valores. Y que está, por otro lado, esta otra segunda fase. Dice ahí que aún Florencia se doblegaría el poder de los Medici a mediados del siglo XV. Los filósofos como Marsilio, sí, estirando del mediado del 480 para el final del 480 es que aparece la figura de Marsilio Ficino y de Pico de la Mirandola, que vamos a ver su cita famosa ya mismo, y con la ayuda de una nueva variante del paganismo antiguo, el hermeticismo egipcio, propagaron el hombre como un magus. Y esta es la definición que me gusta. Uno que reclama la habilidad de aprovechar el poder del universo para alcanzar cualquier ambición humana. Leonardo da Vinci era un magus. Esa es la secularización del pensamiento renacentista, ¿verdad? Que ellos son religiosos, pero se van a aprovechar de otras herramientas conceptuales para la creación, para el pensamiento. Vamos a ver qué más hay por aquí. El término renacimiento significa volver a nacer, resurgir, renacer. Se vieron a sí mismos, ya esto lo hemos discutido, si se ven como descubridores, redescubridores. También se establece que en el Renacimiento ya ellos empiezan a hablar de que hubo una época oscura y que ahí ellos son un nuevo comenzar y que esa época oscura es la Edad Media. Ellos ven claramente la ruptura que ellos han logrado con su desarrollo económico, con su desarrollo filosófico, con su desarrollo histórico. Y aquí hay una cita de un tal Stephen McKnight, que es interesante. Dice, la característica más distintiva de la modernidad es la convicción subyacente que un rompimiento de época le separa de la edad oscura precedente, lo que le pasó a los renacentistas. Parte integral de esta conciencia de época es una nueva confianza en la capacidad del hombre para la autodeterminación, y esto se deriva de la convicción de que un avance epistemológico le provee al hombre la capacidad para cambiar
las condiciones de su existencia. Pues sí, ocurrió el Renacimiento y ese avance epistemológico, epistemología tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con cuáles son las formas en las cuales los seres conocen. Así que esas dos, hay un avance la civilización cuando ocurren estos avances epistemológicos y cuando ocurren estos avances epistemológicos decimos, eso es la era moderna. Por eso el Renacimiento se considera como si ya hubiese comenzado la era moderna con el Renacimiento, mientras que la era moderna realmente comienza con lo que vamos a discutir al final de esta clase, que es con el racionalismo del barroco de René Descartes. Es con otro tipo de pensamiento. Y también se habla de la era moderna, pues se habla pues que es a partir del siglo XVIII, a veces se habla que la era moderna es el siglo XX, cuando realmente hay unos cambios, ¿verdad?, sustanciales en la manera que la gente vive, de la gente piensa. Y yo les dije que las 6, en el Renacimiento el hombre se ve a sí mismo como teniendo un poder igual a Dios para recrear un mundo, sí, son pequeños dioses, pequeños magos, buscan revivir esa cultura antigua con el propósito de transformar su propia cosmovisión en la cual el perfeccionamiento del hombre se volviera la preocupación principal. En ese aspecto se parecen un poco a los griegos, ¿verdad? Los griegos buscaban el perfeccionamiento del hombre, pero el perfeccionamiento de los griegos, ¿cuál era? El perfeccionamiento moral y ético, ¿verdad? Ellos querían, piensen en Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, esa preocupación que ellos tienen con que uno aprenda las virtudes, que uno sea un individuo totalmente virtuoso, pero esa virtud de los griegos era para que le sirviera a la democracia. Sin embargo, la virtud está increíble y el perfeccionamiento que quieren los renacentistas no es para servirle necesariamente a la democracia, es para servirle al arte y es para servirle al mismo ser humano y a unas concepciones también un poco místicas de unas conexiones que ellos podían hacer con el Ser Supremo, y en esa conexión ellos también se convertían en un ser supremo, en grandes creadores. Era como que unas concepciones más egocentristas, las de los renacentistas, respecto a esa idea de que tienen esa necesidad o ese deseo del perfeccionamiento. Ah, y dice del hombre, by the way, aquí hay un lenguaje no inclusivo. Bueno, todavía no se utiliza, apenas se utiliza el lenguaje inclusivo, y a mucha gente le da mucho trabajo utilizar el lenguaje inclusivo porque encuentran que es exagerado y está de más, pero obviamente en el mundo renacentista ese perfeccionamiento del hombre ya vemos que tiene un sesgo totalmente androcéntrico. Así que las mujeres, los extranjeros, los campesinos, yo no creo que eran parte tampoco de este mundo prestigioso, ¿verdad? De gente culta, de gente que eran mercaderes, de hombres que son creadores. Seguimos por aquí a ver qué más encontramos. Si alguna cosa marca el carácter de la era moderna, comenzando con el Renacimiento, es su anticristianismo. Mira para allá lo que establece esta lectura. Así que los que escriben esto, ellos entienden que la era moderna ya no empieza en el siglo XVIII, sino que empieza en el 480, en el siglo XV. Aquí habrá algo bueno porque puse received. Dice el que cuando los hombres estuvieron listos para romper definitivamente con sus moldes, ninguna alternativa bíblica cristiana real se encontraba disponible para dirigir la civilización occidental hacia sendas más genuinamente cristianas. Este vacío permitió a los hombres volverse entusiastamente a las ideas paganas de la antigua Grecia y Roma, casi vaciando el desarrollo cultural de cualquier cosa discerniblemente cristiana. Eso es un comentario bastante radical y importante, real, ¿verdad? Cuando se habla y lo que está describiendo es el proceso de secularización en el Renacimiento, una gran secularización que no es otra cosa que eso mismo, vaciar
el desarrollo cultural de lo cristiano. Hay un vacío de un desarrollo cultural. Entonces se rellena con otras ideas. Se vació los miedos, las vergüenzas, las culpas del dogma cristiano. No es que eran ateos, entonces se rellenó con otros conceptos un poco más orientalizados, eh, que también tenían que ver con ideas monoteístas, también tenían que ver con el concepto de Dios cristiano, también tenían que ver con Jesús como un profeta, pero realmente hay un gran vacío y eso pues tal vez habrá ocurrido, se podrán imaginar por lo, lo escueta, lo rígida que fue la iglesia durante toda la Edad Media. Así que no, en algún momento como que asfixió el desarrollo de la ciencia, asfixió el desarrollo del arte. Y de eso así que los renacentistas están como que liberalizándose y por eso vacían esa ideología y crean otra. Dice acá el sacerdotium y el imperium. Hay una batalla en la Edad Media tardía en el norte de Italia. La Edad Media tardía es el tiempo de Dante. Eh, Forjado en medio de la batalla, hay una batalla, perdón, entre el sacerdotium y el imperium, entre lo civil y lo religioso, cuyo conflicto no resuelto parecía obligar a los hombres a buscar en cualquier otro lugar una idea de orden social y soluciones al desorden que seguía sus colisiones. Así que estaban. Sí, esto iba antes de lo que leí, pero esto también es importante, que esto tiene que ver con la de la secularización. Y la secularización entonces ocurre pues, también por esto, porque ellos necesitan otro ordenamiento, necesitan como que otra salida, porque eso de que sea o la religión o el imperio o la monarquía o la religión eran dos opciones que no funcionaron en algún momento, ¿verdad? Y cuando hay una sociedad avanzada, pues toman otros rumbos, querían nuevas ideas, no, le dan nuevo sentido a la vida. El hecho básico de la vida urbana era que los hombres vivían en un contexto social que era fomentado y mantenido por un compromiso moral con los intereses públicos que se derivaban de la necesidad pública. Este sentido de conciencia pública no tenía conexión con la salvación religiosa. Ahí hay otra idea bien secularizante. Eso lo vamos a estudiar más cuando empecemos la semana que viene con Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli es el que va a representar esa parte del Renacimiento, que sí, los intereses públicos, todo lo que tiene que ver con la república, el contexto social, es súper importante y tiene que desarrollarse, pero no tiene ninguna conexión con la salvación religiosa. Ellos entendían que para ellos montar bien un aparato político, los religiosos lo que funcionaba era como un estorbo, ¿verdad? Por eso es que ya ellos se están dirigiendo hacia la era moderna, en la medida que van a hacer lo que pasa ya en el siglo XVIII, donde ya comienza a surgir una legítima separación entre iglesia y Estado. En el mundo renacentista no ha ocurrido a nivel institucional como tal, pero a nivel ideológico, ¿verdad? Cuando digo a nivel institucional, pues a nivel oficial no ha ocurrido todavía, pero sí a nivel ideológico, a nivel social, sociocultural, respecto a cómo ellos están manejando las fichas de la vida, sí, ya eso está ocurriendo, esa, esa división, ¿verdad? Entre esos dos órdenes, como que lo estatal es una cosa y lo religioso es otra. Dice acá, para acabar con esta parte, la lealtad, la devoción a la ciudad de uno se daban por sentado como el primordial ideal moral, promoviendo una definición secular de la naturaleza humana y la sociedad. Está hablando de lo mismo. La experiencia social dominante del hombre ya no iba a ser vista en términos medievales como contenida dentro de los tres órdenes. Los tres famosos órdenes, a ver si los recuerdan, que era el caballero, el religioso y el campesino. Ya eso sí que quedó muy atrás. El hecho básico de la vida urbana era que los hombres
vivían en un contexto social fomentado, mantenido por un compromiso moral con los intereses públicos que se derivaban de unas exigencias de la necesidad pública, todo muy secular, muy cívico. Este sentido de conciencia pública no tenía conexión. Ven que esta lectura se va repitiendo, ¿sí? Es el civismo por el civismo puro, sin ninguna conexión religiosa. Y ese civismo puro pues también existió en el mundo de la República Romana Antigua. Ellos eran muy cívicos, muy entregados a las cuestiones de la res pública o de la cosa pública, que de ahí viene la palabra la república, la cosa pública, el Estado, la sociedad. El hombre desea vivir la mejor vida posible y en lugar de ser esencialmente pecaminoso, posee una reserva natural de virtud. Hay un nuevo concepto de la virtud. Así que esta lecturita, vamos a dejarla hasta ahí. Dice, yo decía hasta la 15, pero eso es lo último importante. ¿Ven? Hasta aquí, con esos subrayaditos, ahí hay unas ideas adicionales que las podemos incorporar para nuestro conocimiento y nuestro estudio de la... Déjenme ver dónde tengo que ir. Ahora tengo del Renacimiento. Ahora tengo que ir aquí. Y ya mismo acabamos. Entonces, ese hombre mago, ya habíamos hablado del zoroastrismo y del hermetismo. Vamos a profundizar un poquitito sobre lo del zoroastrismo y sobre todo sobre lo del hermetismo, que ya sabemos que eran cuerpos religiosos, filosóficos, eh, semicientíficos, que datan de entre el 3000 antes de la era común y que se cuelan desde el mundo oriental, especialmente desde Persia. Lo de Hermes tiene más como que un origen egipcio. Así que entre Egipto, Persia, en el mundo del tercer milenio antes de la era común, se van a cultivar estas filosofías, estas religiones que van a continuar como parte de una conciencia colectiva, de hecho se siguen algunas de ellas como el zoroastrismo, y ustedes vieron aquella clase, ahí todavía se sigue practicando esa religión. Aquí dice algo interesante y es que habla del zoroastrismo cristiano, porque tanto el zoroastrismo como el hermetismo de Hermes Trismegisto, que es una figura profética así como que medio legendaria, igual que Zaratustra, no tenemos ninguna prueba de que ninguno de los dos existió realmente. Sí sabemos de las religiones o de las filosofías que salen desde esos dos personajes que son como una especie de profetas, pero de que existieron, que haya conciencia histórica de que existieron, dónde existieron, en qué momento nacieron, cuándo murieron, pues no lo conocemos. Sí conocemos que en una y en la otra, aunque vienen de distintos orígenes, se encuentra la anunciación de Jesucristo. Se encuentra en una y en la otra, como dice aquí, la teología del verus profeta. El verus profeta, verus quiere decir el verdadero profeta. Así que hay como que una tradición de que ellos son profetas también, tanto Zoroastro como el mismo Hermes, pero que estos profetas a su vez han hecho predicciones sobre una futura llegada de un verdadero profeta. Y en esta lectura, que esto aquí en un slide, no he entrado a la lectura como tal, no les doy más que ese pedazo de esa página de ese libro que se llama así Zoroastrismo Cristiano. Lo interesante es que hace una conexión con la Biblia y con el libro de Mateo, porque en el libro de Mateo es que se narra, ahora que pronto llegará la Navidad y a los que nos gustan los Reyes Magos, o esa tradición, o ese mito, para mí es hermoso, sea histórico o no, esos Reyes Magos tienen un poco como lo va narrando Mateo, jamás dice que son magos, se supone que tampoco dice que son tres, y cuando se estudia Mateo se establece que posiblemente
Mateo se estaba refiriendo a tipos que posiblemente eran zoroastristas o que posiblemente practicaban el hermetismo, ¿verdad? Y que si practicaban el hermetismo, entonces por allí sí que vendría que le dieran el apelativo de magos, porque el hermetismo trabajaba con la alquimia y la magia y el que uno manejara los elementos. El zoroastrismo también trabaja con el concepto del fuego y la transformación y la purificación. Así que eso es interesante y que eso es una manera también de nosotros entender por qué los mismos, este, los propios renacentistas abrazaron estas ideas, les parecieron simpáticas y que aquí hay una imagen conocida del Hermes Trismegisto y entonces habla ahí un poco de su conexión con la mitología egipcia. Es todo muy complicado, ¿verdad? Y lo que sí sabemos que lo que es importante es que de esa palabra Hermes, que sabemos que Hermes era el mensajero de los dioses. Así que de ahí vendrá su origen egipcio, porque como en Egipto también hubo una gran población griega, de ahí es que le pondrán Hermes, y por eso tiene esa conexión con el dios Tot de los egipcios y el dios griego Hermes, que era el mensajero de los dioses. Que lo más importante es también cómo surge el concepto hermetismo de ese supuesto profeta, de ese supuesto mago, de ese supuesto alquimista que existió en algún momento y a quien se le atribuyen algunos textos, como se le atribuye la tabla de Esmeralda, que es un texto alquímico y que fue traducido al inglés por Isaac Newton. Así que Isaac Newton, que era un físico importante, le interesaba siempre los científicos y más del siglo XVII, que es Isaac Newton, y también en el siglo XIX. A muchos filósofos naturales, como se les llamaba, les interesa como los presocráticos, ¿verdad? Ellos tocan la ciencia, la matemática, pero también dejan un espacio para la alquimia, para lo esotérico, para el hermetismo. Hermetismo quiere decir, cuando uno dice que algo es hermético, una caja hermética es una caja que casi nadie la puede abrir, que necesitas una llave muy especial para abrirla. ¿Y cuál es esa llave especial para abrirla? Pues será un entrenamiento específico, ¿verdad? Un entrenamiento psíquico, espiritual, una sabiduría particular, una llave de mandala, una llave que te ayuda a entrar a unos significados mucho más profundos. De hecho, se habla hoy día también de la hermenéutica, la hermenéutica es cuando en la crítica literaria, un tipo de crítica literaria de un texto, ¿verdad? Que es una interpretación de unos significados muy profundos que haya dentro de un texto. Eso también se considera hermenéutico. Y viene de Hermes también, o de la sabiduría hermética, también heredamos lo que se conoce como unos 7 principios herméticos. Esos 7 principios herméticos aparecen, aunque no lo menciona aquí, en un texto que se llama el Kybalion. Muchos profes, no sé si en Calley, pero muchas veces en los cursos de humanidades, y yo lo haré eventualmente, lo voy a integrar, se integra ese texto de hermetismo, para que veamos cómo en ese hermetismo lo que se van a combinar son ideas del mundo greco-romano, ideas también que comparten los cristianos, pero de ahí también viene el concepto de hermetismo y también viene el concepto de esoterismo, ¿verdad? Porque esoterismo y de lo metafísico, que son ideas que cuando las leemos y decimos, bueno, pero esto se parece al cristianismo un poco. Ah, bueno, pero esto se parece también a la filosofía de los griegos. Es que hay de todo un poco, porque todas esas ideas vienen como del mismo lugar, pero son súper interesantes. Vamos a ver cuáles serán. Primero vamos a ver cuáles son esos 7 principios. De hecho, uno de esos 7 principios es este que está aquí, este chart que están viendo ahí, que sale esa señora y esa señora a su vez parece el cosmos de Dante, ¿verdad? Ella tiene unos círculos concéntricos y dice aquí que lo de arriba
Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y ella también es como si fuera el planeta, así que ella tiene un plano terrestre. Y, y también ese plano de ella va subiendo, porque ella también tiene otros cuerpos. Y esto también tiene una conexión con la filosofía del yoga, porque la filosofía del yoga y el mismo zoroastrismo también están conectadas porque vienen del mismo mundo oriental. Una viene de la India, otra viene de Persia, ambas comparten la lengua del sánscrito. Es decir, son sistemas de sabiduría que tienen sus variables, pero tienen unos puntos de encuentro porque son de un territorio en común y de una época en común. Pues en el mundo del yoga se habla que uno tiene distintos cuerpos, ¿verdad? Y que está el cuerpo físico, pero que también está el cuerpo del aura, que hay otro cuerpo psíquico, emocional, pero no entremos ahí. Vamos a lo que establece acá. Dice que tiene uno terrestre, tiene uno intermedio, tiene uno celestial y tiene uno infinito. Aquí sería como el empirio, ¿verdad? En el mundo de Dante. Así que eso es hacia arriba, pero hacia abajo también ella tiene otros mundos que son correspondientes a los de arriba. Así que su cuerpo corresponde al cuerpo terrestre y su mente corresponde al cuerpo intermedio y su alma corresponde al cuerpo celestial y su espíritu. ¿Ven? Hacen una distinción entre soul y spirit. Y su espíritu, que es algo más grande, es lo más divino que pueda tener el ser humano, corresponde al infinito. Esas ideas yo no dudo que el mismo Leonardo da Vinci las habría estudiado. Aquí están los famosos 7 principios o leyes que rigen al ser humano y al universo. La ley del mentalismo, todo es mental. La de la correspondencia, que es a la que acabamos de ver, la segunda ley. La segunda ley del hermetismo es la ley de la correspondencia, que tiene que ver con ese concepto del ser humano renacentista como un mago. No les voy a preguntar sobre todas esas 7 principios herméticos o del hermetismo en la pruebita, pero sí, esta es interesante, ¿verdad? Porque la ley de la correspondencia vemos como que tiene una conexión con otras cosas que hemos estudiado y que tiene una conexión con la pregunta que ustedes también contestaron sobre Dante y la Divina Comedia. Así que el ser humano va trabajando estas mismas ideas. A mí me gusta mucho la ley de la correspondencia. Lo mismo que hay arriba es lo mismo que hay abajo. Como que nosotros somos un microcosmos del macrocosmos. Está el grabado Flammarion, que muchos escribieron de él, no muchos, pero algunos que contestaron su pregunta muy bien hecha, hicieron alusión al grabado Flammarion. Que ¿verdad? Que habíamos dicho, no lo dibujó el tal Flammarion, sino que estaba dentro de un libro de astronomía de un francés que se llamaba Flammarion. Esto es un texto del siglo XIX. Y que era un grabado y que fue color y el color se lo dieron no hace mucho. Eso, con esos colores hay distintas versiones, hay distintos artistas que le han dado color. Y esto también tiene que ver con lo mismo de lo de arriba, lo de abajo, lo de la cosmología, el ser humano divino. Y aquí vamos a acabar esta discusión tan renacentista con Pico de la Mirándola. Pico era otro filósofo renacentista del 480, igual que Marsilio Ficino. Y en el 1486, ya acabando el 480, él redacta y difunde el famoso discurso sobre la dignidad del hombre, que dice así que cuando Dios terminó la creación, empieza a contemplar la posibilidad de crear al hombre, cuya función será meditar, admirar y amar la grandeza de la creación. Pero Dios no encontraba un modelo para hacerlo, por lo tanto se dirige al primer ejemplar de su criatura y le dice: no te he dado una forma ni una función específica a ti, Adán. Por tal motivo, tendrás la forma y función que tú desees. La naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo, pero tú no tendrás límites. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío. Te colocaré en el centro del universo de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores.
No te he hecho mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo. De tal manera, no podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. De tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de existencia como si fueras una bestia, o podrás en cambio renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Y eso es maravilloso, eso es súper libertario, súper moderno, muy esotérico, muy secular, porque está tratando de, ¿verdad? Es como si comenzara a hablar del Génesis, pero entonces es otro relato, es una nueva narrativa, es un nuevo relato que se conoce como el famoso discurso sobre la dignidad del hombre, y es un relato sobre el cual subyace el concepto de las humanidades. Por eso el concepto de las humanidades es un concepto también secular. ¿Tienen alguna duda, queridos y queridas? Aquí se ha acabado el material. Lo que quería era estas pequeñas cositas, repasarlas. Así que ese es el relato, ¿verdad? Cada prueba, cada tema, ¿verdad? Yo trato de tratarla, valga la redundancia, como si fuera una narrativa, un relato, ¿verdad? Que está lleno de personajes, de eventos históricos, de algunos asuntos teóricos, y que ese narrativo pues es para que uno nada tenga una idea de un periodo histórico importante, y que también uno a la vez pues aprende de otras cosas, tienes otros conocimientos, otras nociones de lo que compone lo que se llama la cultura occidental, y esto es muy del concepto de las humanidades. Más humanidades que esto pues no hay, ¿verdad? Porque es la declaración, ¿verdad? De la autonomía del ser humano, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿tienen alguna duda? Todos chequearon que tienen las notas de sus preguntas. Recuerden que vamos a acabar la grabación porque hasta aquí se acabó la clase.